Bien, pues ya está. Pues chicas, bienvenidas a una sesión más de lo que es Historia Universal. Como les había comentado, pues este curso va a diferir un poquito de uno tradicional que usualmente se oferta para el examen de preparación a la UNAM, en tanto que vamos a incorporar tres temas que son fundamentales para entender lo que sucede del Renacimiento para adelante, para comprendernos a nosotros mismos y por supuesto para que en el caso de aquellas personas que aspiren a hacer el examen en la UAM, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, pues le pueda ayudar. En ese sentido, por eso me tomé la libertad de agregar dos temas más. ¿Vale? Y pues bueno, es la historia antigua, que quizá aquí eh, se parece un poquito el curso a lo que ustedes ven en secundaria. ¿Sale? No vamos a ver todo, porque si no sería un poquito más extenso el taller. Sin embargo, sí vamos a ver en la sesión de hoy, pues tres elementos fundamentales, lo que es Grecia, Roma, que son las bases de la cultura occidental, y el cristianismo, que en términos sociales, culturales, también tiene un influjo enorme, sobre todo, pues bueno, esta manera de ver el mundo, a tal grado que incluso hoy es una de las religiones pues, más importantes a nivel global. ¿Sale? Entonces vamos empezando por lo que es historia antigua. Um, ¿Recuerdan cómo estaba dividida la historia de acuerdo con esta línea del tiempo tan popular y tradicional que venimos aprendiendo desde nuestras épocas de escuela? Que recuerden, no es la única. Cada orientación teórica tiene una división específica de la historia, pero esa es la más común. Esta es, digamos, la estándar. ¿No, no se acuerdan? Sí, ¿no? Bueno, pues ahorita a manera de introducción les voy a contar. ¿Sale? Bueno, básicamente vamos a llamar a la historia antigua a una época de la historia, sí, vamos a marcarnos en Occidente, pero aquí se amplía a otros espacios geográficos en el que va a tener el desarrollo de las primeras civilizaciones agrícolas surgidas en África, India, China. Aquí me atrevo también a incorporar a lo que es Mesoamérica y la zona de Perú, Ecuador, en donde se desarrollaron los incas, que es un área fascinante, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente por ahí en el siglo V. ¿Sale? Es un espacio de tiempo muy amplio en el cual, además de desarrollarse los primeros pueblos de corte urbano, es decir, que vivían en ciudades y que hicieron de la agricultura su principal actividad económica, vamos a pasar posteriormente hacia eh, civilizaciones que van a tomar como principal eje económico la esclavitud. Y a partir de ella se van a expandir, ¿sale? Los casos más representativos van a ser Grecia y Roma. Así es que bueno, aquí se van a empezar a delinear algunas cosas que perviven hasta en la actualidad. Digo, esto para romper un poco el esquema tradicional de los programas de historia, los cuales tal vez ustedes ya revisaron con anterioridad, en donde todo comienza al finalizar la Edad Media, lo cual no es tan conveniente, ¿sale? Y más si no la tuvimos muy bien estudiada en nuestras épocas escolares. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que es la Edad Antigua y en dónde se ubica temporalmente? No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué me planteo en la charla de hoy? Es básicamente hacer una comprensión muy, muy general de este periodo histórico. Y recalco el muy, muy general porque, bueno,
Nos estamos saltando por el Arco del Triunfo, ver a las 4 civilizaciones agrícolas más importantes de la antigüedad: Egipto, egipcios, mesopotámicos, indios y chinos, que es un tema grandioso, muy, muy padre, que bueno, reitero, para no hacer esto más complicado no lo vamos a ver. También vamos a omitir la revisión de pueblos tan interesantes como es el caso de los judíos, los fenicios, los persas, que bueno, tenemos mucho de ellos. Aquí quizá estoy pecando de eurocentrista y nos vamos a centrar en lo que es la cultura grecolatina y el cristianismo. No por hacerle la comparsa a sentirnos europeos, ¿no? Nosotros tenemos un toque muy especial y bueno, ahora con este relajito de la caída de México, Tenochtitlan y todo lo que se conmemora, pues está abierta todavía más la discusión. Pero dejando de lado un poco eso, no podemos omitir que gran parte de cómo hoy entendemos el mundo tiene sus orígenes en la cultura griega y romana. Piensen, por ejemplo, en el desarrollo de la filosofía, del teatro, la idea de democracia, el derecho, la arquitectura, la manera de ver el mundo poniendo como eje central al ser humano. Bueno, todo eso parte de esa cultura. Por eso nos vamos a centrar en ellas. ¿Sale? Y bueno, un ingrediente muy importante va a ser el cristianismo. Reitero, la intención de desarrollar estos temas en esta clase es entender un poco más esa parte tan esencial de nuestra cultura, ¿vale? Que sigue siendo muy actual, pese a que somos mexicanos y no estamos en Europa y bla, 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 tenemos todavía mucha influencia de ellas. Fíjense también qué importante y qué interesante es, pues en general la cultura latinoamericana, que es síntesis de muchos mundos, ¿vale? Entonces esto también conlleva a evitar ver las cosas desde un extremo u lo otro, ¿no? O sea, no somos y 100% hijos de Cuauhtémoc y Moctezuma, que además no fue, los aztecas no fueron el único pueblo que habitó Mesoamérica, y bueno, ya en su momento, si se da la oportunidad de compartir lo que es historia de México, lo vamos a checar un poco más a detalle, pero tampoco, o sea, güey, somos de Europa, somos, ahí eso es algo muy rico de Latinoamérica y en general de México, somos aparte. Y pues bueno, tenemos que revisar un poco esa herencia, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que nos proponemos esta noche? No, profe. ¿No? Entonces, bueno, vamos a quedarnos, por así decirlo, al final de esta era histórica. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola. Se acaba de incorporar hoy mi hermana, quien va a estar como oyente en este curso. Así que bien, vamos a comenzar con el primer pueblo, los antiguos griegos, que bueno, si no lo conocen, los griegos, un pueblo fascinante que va a habitar en una región que se ubica al sureste de Europa, que se conoce como la península balcánica. Va a estar pegado al mar Mediterráneo. En esta sesión, el mar Mediterráneo va a ser parte de nuestra escenografía y que por la dinámica de su desarrollo va a ser un pueblo pegado al mar, por lo tanto, pescadores, comerciantes, van a ser excelentes navegantes, pues van a ir fundando diversos poblados a lo largo de las islas del Mediterráneo Oriental. Déjenme ver si por aquí hay un mapa. Aquí está. Pero esto como referencia. Esta es Grecia. Y a medida que se va desarrollando la historia de este pueblo, van a ir expandiéndose en colonias independientes por estas islas. Esta parte del mar se conoce como Mar Egeo. Van a llegar hasta las costas del Mar Negro, justo donde se van a unir Europa y el Medio Oriente. Van a fundar ciudades en las costas occidentales de lo que hoy es Turquía. Incluso van a llegar a una parte de la delta del río Nilo
y del lado occidental se van a extender por lo que es el sur de Italia, que va a ser conocida como la Magna Grecia, e incluso van a llegar hacia ciudades como la actual Cádiz en España y Massalia, que hoy sería Marsella. Entonces es un pueblo muy, muy dinámico, ¿sale? Una de las razones por las cuales lo vamos a ver un poquito más a detalle es porque son bases de nuestra civilización. Les decía, aunque somos mexicanos y tenemos una herencia cultural de otras comunidades, no podemos negar también esta esencia grecolatina. Y una manera de observar eso es el poner al ser humano como centro de nuestro universo. ¿Sale? El mirar a la naturaleza como algo aparte que tentativamente pudiera dominarse es una herencia de los griegos, algo que más adelante van a retomar romanos y bueno, mucho, mucho después durante el Renacimiento. Así es que para la clase de mañana que veamos ese movimiento cultural muy importante que se da en Italia en el siglo XV, pues tenemos que ver a los griegos, ¿sale? Y no solo eso, incluso nuestra manera de concebir nuestro cuerpo, la proporción, la simetría, son cánones, es decir, normas que provienen de este pueblo. Chequen el arte, no sé si por ahí lo han llegado a ver, las esculturas que hicieron es algo fascinante y bueno, parte de ese ideal lo mantenemos en la actualidad. La misma noción de gimnasio, aunque digamos, se aleja un poquito de lo que ellos concebían, hay una relación, como un lugar en donde se practica una actividad física, en donde cultivamos nuestro cuerpo. Lo que recién acabamos de ver, que son las Olimpiadas, son una reminencia de ello. La manera en cómo hacemos política, esta cuestión de ciudadanía, democracia, las responsabilidades del individuo respecto a su comunidad, vienen de ahí. Por eso nos afincamos en esta civilización. Así es que bueno, para ir abarcando un poco la delimitación temporal, la historia de la Grecia antigua, que es en donde nos vamos a centrar un poquito, va a abarcar desde el florecimiento de civilizaciones nativas en esos territorios, por ejemplo, Creta y Minos, que por cierto desde ahí proviene el mito del Minotauro, hasta la conquista de esta región por Roma. Así es que vamos a tener ahí un amplio margen de tiempo, que bueno, tristemente no lo vamos a poder ver. De hecho, este tema incluso podría inspirar una carrera, ¿sale? Es que lo de hoy solamente es, pues ni siquiera una probadita, sería una probadita de probadita, ¿sale? ¿Hay algún comentario, duda o plática que quieran ver, que quieran decir? Vamos a ver, pues, pues la cultura griega también, ¿no? Sí, de hecho Como lo de ello estoy hablando. ¿no? Sí, sí, vamos a ver un Aquí. poquito. Digamos lo esencial de lo esencial, porque reitero, esto, pues bueno, ni un semestre que yo lo estudié me bastó para conocer a nivel general. Esto es vasto a más no poder, ¿sale? ¿Alguna otra duda, comentario? Entonces digamos que esta fue como la primerita cultura que salió. No, te digo que aquí le adelanté 3 doritos. Las primeras manifestaciones culturales, me regreso a la lámina anterior, bueno, ¿no? Van a darse aquí, más o menos. Hace unos 10,000 años es cuando a raíz de la domesticación de las plantas y la sedentarización de la vida comunitaria del hombre, comienzan a florecer lo que serían las primeras sociedades urbanas, es decir, la vida en una aldea que paulatinamente va a ir creciendo hasta convertirse en ciudades.
Entonces, bueno, ahí los antropólogos y los historiadores tenemos una discusión muy interesante en cuanto a cuáles son las normas o señales que plantean que se desarrollan las civilizaciones, y algunos dicen, a mí me gusta mucho esa teoría, que el origen de la civilización se manifiesta cuando y esto se vio en una ruina arqueológica, hubo un fémur curado. Y esa es una explicación que una antropóloga británica que se llama Margaret, no me acuerdo bien su apellido, menciona, y es que dice, nosotros no seríamos nada si no hay un apoyo mutuo, si no hay una preocupación por el otro, y hasta cierto punto tienen razón. No podríamos pensar, por ejemplo, en desarrollar un estilo artístico o generar un excedente económico si no hay un trabajo colectivo, y esto implica una inclusión en el otro, perdón, del otro. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está esa discusión. Otros piensan que no, que es a medida en que las ciudades comienzan a expandirse, que se va más allá, digamos, de los vínculos inmediatos, es decir, de la familia, y comienza a haber una cohesión mayor. Piensen en un rey que es considerado Dios, o en la mitología misma, que genera un sentimiento de identidad colectiva cuando se dan estas primeras civilizaciones. En términos más concretos, lo que se toma como las primeras 4 culturas, que reitero, hay que ponerlo entre comillas, van a ser Egipto, Mesopotamia, China y la India, que se da aproximadamente entre 7 y 5,000 años antes de nuestra era, y se toma como parámetro esos pueblos porque desarrollan instituciones que en la actualidad se mantienen. Pasan, por ejemplo, de la ley del talión, es decir, que si tú me lo pagas, yo te la hago, a una ley fundamentada por un gobierno. Ahí tienen, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es uno de los primeros documentos legislativos de la historia. También estamos hablando de un poder centralizado que va a ir acoplando a su alrededor a diversas aldeas, lo que va a dar pie a los primeros imperios. Las ciudades van a empezar a crecer. Gracias a la agricultura hay un excedente económico que va a dar pie a una complejidad que a su vez va a conllevar a una división social. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí se dan esas primeras civilizaciones, que por supuesto van a tener su época de florecimiento, apogeo y decadencia, y más adelante vamos a verlas, digamos, no sustituidas, pero sí sucedidas por otros pueblos que a su vez van a aportar algo nuevo. Por ejemplo, no puse aquí un mapa, tarea, díganme que debo de poner un mapa, pero bueno, voy a ocupar este. En el Medio Oriente se van a instalar los fenicios, que es un pueblo que se va a destacar por su habilidad para comerciar y también por darse el rol. Entonces, gracias a ellos, por ejemplo, se tomaron conocimiento de que al norte de Europa existía una isla que, bueno, hoy conocemos como Gran Bretaña. También van a empezar a navegar lo que serían las costas del norte de África. Fueron personas muy hábiles también con algunos aportes tecnológicos. Por ejemplo, ellos desarrollaron los primeros tintes que tenían un color púrpura. De hecho, la palabra fenicio quiere decir eso, colorado, púrpura, ¿no? Bueno, tenemos también a los judíos, que mucha de nuestra cultura también parte de esa civilización. Y podríamos decir que entonces los griegos van a ser, digamos, de las últimas. Los griegos, si bien tienen elementos culturales originales, piensen, por ejemplo, en el antropocentrismo, que es esta postura en la que el hombre es el centro del pensamiento y la inquietud intelectual es el centro del universo. Eso sí es netamente griego. Ningún otro pueblo va a tener una inquietud cultural similar. La gran mayoría pues estaba como interesado en explicar las cosas a partir de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? O que más bien el ser humano es un elemento más dentro de este ajedrez que tenían los dioses. Ahí sí los griegos no. Aunque en algunos casos no escapaban de explicar a través del mito su realidad,
sí ya empiezan a visualizar que incluso los dioses tienen una proyección humana. Y si no me creen, léanse cualquier historia de la mitología griega, que está padrísima, está mejor que cualquier serie de Netflix, y justo tiene eso. Pero, asimismo, Grecia va a tener, conforme evoluciona culturalmente y a medida que sucede su historia, influencias de otros pueblos. Por ejemplo, digamos que de Egipto heredan ese interés por las ciencias. Lo mismo sucede en Mesopotamia. Se le hagan de cuenta que yo soy Egipto, un poquito ya más entrado en años, con un bagaje cultural que les está dando, y ustedes son los griegos, ¿no? Que están adoptando lo que yo les estoy mostrando, pero ajustándolo a su propia cosmovisión. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? No. Bueno, entonces, bien. Vamos a ver en qué etapas se divide la historia de la Grecia antigua. Vamos a dividirla básicamente en 5 cortes temporales, ¿vale? La primera de ellas se conoce como la etapa micénica, que va a corresponder desde el 2000 antes de nuestra era, o sea, más o menos hace unos 4021 años, hasta el 1200. Acuérdense que en la Edad Antigua, antes del nacimiento de Cristo, vamos eh, de mayor a menor, que es inverso a cómo ahora manejamos la cronología, que es ascendente. Sale ahí para que no se me confundan. Aquí se desarrolla esta civilización nativa, que por cierto va a ser un tanto pacífica. En esa época, por ejemplo, no se conocía el hierro, el metal, que era la base del desarrollo de las herramientas y las armas, era el bronce. Van a fundarse ciudades como Micenas, Argos, Tirinto. Bueno, la primera de ellas era Creta. Y estos pueblos van a colapsar a partir de una serie de eventos naturales. Por ejemplo, esa zona es altamente sísmica, entonces eso les va a afectar. También va a haber una disminución del comercio, que es su principal actividad económica. Esas tierras son un tanto montañosas, entonces no tienen muchos terrenos para poder desarrollar una agricultura amplia, así es que bueno, se restringen el intercambio de bienes. Todavía no existe el capitalismo, eso lo vamos a ver más adelante para que también por ahí tampoco se me confundan. El comercio no siempre se daba a partir de monedas, sino más bien eran intercambios de bienes. Llegaban como que acuerdos. 3 pescados míos equivalen a que tú me des una coraza de bronce, ¿no? O una lanza, más o menos así. Y bueno, también mucho tiene que ver su decadencia, la invasión de nuevos pueblos que provienen del este, principalmente de Europa del Este, lo que hoy sería Ucrania, Rusia, del centro de Europa, Kazajistán, Turkmenistán y esos países, que bueno, tristemente pues están siendo famosos por lo que está ocurriendo en Afganistán. Y bueno, ellos al traer nueva tecnología, hacer pueblos más belicosos, va a involucrar el fin de esa civilización, va a dar pie a la formación de pequeños reinos, una especie como de Edad Media. Va a haber una fragmentación política pues muy importante en lo que hoy es Grecia. Algunos de estos reinos van a competir entre sí, otros no. Es la etapa en donde se da mucho la figura del héroe. No sé si por ahí han escuchado hablar de Aquiles, Odiseo. Pues digamos que ese es el modelo ideal de hombre, ¿no? Esta persona que tiene una serie de valores que manifiestan una valentía en la guerra, que tienen un alto código de honor y que lo que pretenden es alcanzar la gloria, para de esa manera ganar una especie de inmortalidad a través del recuerdo. Ese ideal, que por cierto va a ser base de la educación de los griegos, va a permearse en 2 obras que son también fundamentales en la literatura universal y que durante mucho tiempo fueron referentes educativos: la Ilíada y la Odisea. Si pueden por ahí en algún momento que tengan libre,
echarse una buceada hacia esas obras, pues bueno, van a quedarse encantados. Y si no, pues de menos tienen esta referencia más fantasiosa que otra cosa en la película de Troy. Bueno, ahí se echarán un taco de ojo con Brad Pitt y Eric Bana. ¿Vale? Entonces, durante la Edad Oscura, que es en donde se desarrolla esta dinámica de pequeños reinos que compiten entre sí, en donde hay, pues, una exaltación de una vida de carácter épica, va a darse lo que es la guerra de Troya, que bueno, cabe señalar que Troya es una ciudad que está en las costas occidentales de lo que hoy es Turquía, que no es una ciudad griega, cabe señalar, pertenece a una cultura nativa de esas regiones, pero que va a ser famosa por este gran choque que van a tener con los griegos que aquí se están desarrollando, ¿sale? También durante la Edad Oscura se va a introducir el hierro como base para la fabricación de herramientas, que bueno, eso también va a ser una condición para que se den los éxitos militares que están teniendo estas ciudades, y se van a fundar las primeras polis. Polis en griego significa ciudad, o sea que aquí emergen entidades como Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, Argos, que bueno, a lo mejor algunos de ustedes escucharon a través de los cómics, a través de la literatura o de la cultura pop que nos brinda Hollywood. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Bueno, vamos a ir más adelante a lo que es la edad arcaica, que va a ser una especie de etapa de transición en donde con el paso del tiempo muchos de estos pequeños reinos que estaban gobernados por una persona llamada Basileus, Basileus en griego quiere decir rey, van a transformarse y van a adoptar otros modelos políticos. Pero esto no sucede de a gratis. Están habiendo una serie de situaciones que están metiendo a estos poblados en fuertes crisis. Va a haber un aumento demográfico, la economía va a disminuir, el comercio no va a ser tan provechoso como antes. En el contexto internacional van a surgir nuevos imperios que también de alguna manera van a bloquear estas rutas comerciales. Por aquella época, entre el 650 y el 476, por ejemplo, en lo que es el área de Mesopotamia, se van a desarrollar el imperio babilónico y posteriormente el imperio persa. ¿Sale? Y pues bueno, eso también dificulta mucho las cosas, lo cual va a orillar a que las ciudades se organicen para mandar el excedente de población hacia otros lugares. Va a ser una etapa de exploraciones marítimas que va a dar pie a la fundación de nuevas ciudades griegas en lugares como el sur de Italia, algunas zonas del norte de África también, lo que hoy es Túnez y Argelia, e incluso van a llegar hacia las costas de Francia y de España. Hasta allá van a llegar los griegos. A diferencia de otros pueblos, estamos hablando que aquí no hay una centralización política. Cada quien jala para donde le convenga. Y estas nuevas ciudades, aunque culturalmente van a estar ligadas a su región de origen, políticamente van a ser independientes. ¿Sale? En medio de esas transiciones se van a ensayar nuevos sistemas políticos. Por ejemplo, la oligarquía, que significa el gobierno de unos cuantos, es decir, las principales familias de una ciudad determinada van a gobernar. En otras instancias se va a instaurar la tiranía, en el cual, aprovechando esta crisis, un líder carismático, haciendo uso de un apoyo que le da un grupo disidente de la ciudad, lo va a elevar al poder y va a dar pie a un gobierno personal. A eso se le conoce también como autocracia. Y entonces, como diría nuestro buen compositor José Alfredo Jiménez, su palabra va a ser la ley, pero no se considera rey en tanto que no hereda el poder a sus hijos, sino que dependiendo de su fortaleza política, es si se lo deja a un compadre
a un hijo, o como va a suceder, por ejemplo, en Atenas, esos tiranos a la postre van a ser desterrados. Les van a armar ahí una revolución y los van a sacar. Algunas otras ciudades, bueno, ahí va a estar también aquí lo que es Esparta, que va a ser una ciudad militarizada, que de hecho va a ser famosa por eso. Si por ahí vieron 300, pues bueno, ahí tienen una idea. El caso de Esparta, por ejemplo, va a practicar la duarquía, que no es otra cosa que el gobierno de dos reyes. ¿Sale? Y bueno, ahí, y aquí quien innovó va a ser Atenas, que va a dar pie a la formación de lo que es la democracia. Es decir, que se amplía los derechos políticos a todos los nativos de la ciudad, todos aquellos habitantes varones, porque aquí sí los griegos no van a apelar a una equidad de género, las mujeres no van a ser consideradas ciudadanos, pero todos los varones que nacieron en la polis van a ser acreedores de una ciudadanía. Y más o menos van a formar una élite. También aquí hay un cambio. En vez de tener ejércitos formados de manera eventual a partir de la figura de un gran guerrero, piensen en Aquiles, en Odiseo, aquí también se va a dar la formación de lo que son las falanges, que van a estar integradas por hoplitas. Los hoplitas van a ser soldados revestidos de armadura, que van a ser infantería pesada, pero aquí la distinción es que los hoplitas van a ser el reflejo de estos cambios, porque van a pelear en conjunto y van a pelear en defensa de los intereses de sus respectivas ciudades. Incluso hasta en la parte en cómo se hace la guerra se van a ver estos cambios. También durante la etapa arcaica, y aquí ya me estoy yendo hacia el final de esta edad, pues vamos a visualizar el inicio de la escultura, que es una adaptación, perdón, de la escritura, que es una adaptación de la escritura fenicia. Aquí nace el alfabeto, que es la base de nuestro actual abecedario, y la escultura. Digamos que al finalizar la edad arcaica, la cultura griega va a madurar, va a llegar a su máximo desarrollo, y la continuidad de esos cambios va a dar pie a lo que se conoce como la Edad Clásica, que es una época en donde tenemos el máximo esplendor de la civilización griega. Digamos que es la parte más conocida y comercial. ¿Sale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que algunas ciudades como Atenas, Esparta, más adelante Tebas, van a ser entidades principales que incluso van a pelear por la hegemonía. Cuando hablamos de hegemonía estamos haciendo referencia a la supremacía que tiene esa ciudad respecto a otras, pero que esto no necesariamente implica una centralización política. También durante este periodo estamos viendo la madurez de la filosofía. Por ejemplo, ya en esta parte de la historia de Grecia aparecen filósofos como Sócrates, como Platón, que bueno, si bien la filosofía ya había aparecido un par de siglos antes con Tales de Mileto, Sócrates va a tener la virtud de poner al ser humano como centro de las problemáticas filosóficas. Y bueno, ya de ahí se van a agarrar Platón, Aristóteles, figuras muy brillantes que van a hablar de todo y de todos. ¿Sale? También durante este periodo, y lo vamos a ver un poquito más a detalle, se van a dar lo que son las guerras médicas, que es una lucha que van a sostener algunas de las ciudades griegas en alianza en contra del imperio persa. El imperio persa, pues bueno, va a ser una civilización que se va a ir expandiendo desde lo que hoy es Irán y que paulatinamente va a intentar invadir a los griegos. Y ese conflicto va a ser muy importante porque va a definir, digamos, el rumbo cultural de todo Occidente. ¿Sale? Voy a hablar un poquito más a detalle de lo que son las guerras médicas en la siguiente diapositiva. Y bueno, por último también aquí vamos a ver una guerra interna, reitero, Grecia no estaba unida políticamente, pero Esparta y Atenas a raíz de las guerras médicas van a lograr mucho poderío, se van a fundar dos grandes alianzas, que bueno, ahí se van a llamar ligas, la Liga Ática y la Liga del Peloponeso,
y se van a enfrentar. No van a haber dos soles en el mismo cielo, y esa guerra, por su duración, va a conllevar al desgaste y a la decadencia de las polis. Eso va a dar pie al origen de un nuevo poder. En Macedonia, que es un reino griego al norte de lo que es la Grecia continental, va a emerger la figura de Filipo, quien va a ir expandiéndose sobre el resto de Grecia y va a tener por principal proyecto invadir el imperio persa. Seguimos con este duelo clásico. Algo que no va a poder concretar él, porque lo van a matar, y digamos que esa batuta la va a llevar Alejandro Magno, bueno, que va a destacar como uno de los más grandes militares que hubieron en la historia, más allá de las conquistas militares que va a traer consigo Alejandro. Lo interesante aquí es que las ciudades griegas pierden su independencia, ya no tienen la misma capacidad de decidir sobre sus destinos como antes, ya van a formar parte de una entidad política más amplia, primero el reino de Alejandro Magno, después diversos reinos que van a aparecer a la muerte de este conquistador, pero va a haber algo más relevante, y es el hecho de que la cultura griega se va a combinar con otras expresiones culturales que vienen sobre todo del Medio Oriente, y eso va a dar pie a la cultura helenística. Aquí digamos que los griegos van a comenzar a expandirse a través de la cultura. Si bien políticamente no duró mucho el dominio, sobre todo si tenemos ya de lo que hizo Alejandro Magno, que es un personaje muy interesante, pero culturalmente sí, terminó dominando todo, a tal grado que incluso en zonas como Egipto va a haber un centro cultural griego muy importante que va a ser la Biblioteca de Alejandría. Es más, Alejandría va a ser una ciudad fundada por los griegos, en específico por Alejandro Magno. Hasta los judíos, que son un pueblo muy receloso, muy poco dado a cambiar culturalmente, van a empezar a tener influjo del pensamiento griego. O sea, se van a agarrar del chombo, no los van a tolerar, pero una que otra influencia sí va a haber. Y eso es algo que quiero remarcar. Los diferentes pueblos, a medida que se desarrolla su dinámica histórica, no van a tener culturas 100% inamovibles, sino que a medida que interactúan con otras comunidades, ya sea en términos violentos, piensen en una guerra, por ejemplo, de conquista o de defensa, o a través del comercio, van a ir cambiando sus esquemas culturales. Se van a ir transformando. La cultura no es estática. Y bueno, los mismos griegos son un reflejo de ello. Tenemos la influencia que viene de Egipto, de Mesopotamia, y bueno, ya más adelante, hacia el final, digamos que viene algo sinérgico, ¿sale? Y mucho tenemos de ello. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, ahora les hablaba justamente de las guerras médicas. Va a ser un conflicto que, como ya les había comentado, va a enfrentar a griegos contra persas. Es un clásico de clásicos. Hagan de cuenta un Politécnico contra la universidad o un Chivas América, así de intenso, que más que una cuestión política, que sí iba a ser relevante, aquí tiene que ver el rumbo de la dinámica cultural y que va a representar las guerras médicas. En el caso de los griegos, va a constituir un esfuerzo por defender su manera de ver el mundo, de organizarse políticamente. Ya les hablaba, por ejemplo, de la democracia que se había desarrollado en Atenas, que contrastaba diametralmente con lo que traían estos vatos. Un imperio centralizado bajo la figura del rey de reyes, que así se le conocía al rey persa, y que si bien en algunos aspectos resulta interesante, por ejemplo, los persas predicaban
la cultura y perdón, la tolerancia y la interacción cultural pacífica entre los pueblos conquistados, también llegaron a suprimir la idea de libertad. Antes que otra cosa se le tenía que rendir lealtad al rey. Así es que no eras ciudadano, sino eras un súbdito, lo cual implica un contraste en cuanto a derechos y toma de decisiones. Los griegos no, los griegos ya estaban en otras ondas, ¿sale? Entonces, por eso representa un conflicto tan importante, porque al final los paradigmas culturales de los griegos van a vencer gracias a los resultados de estas guerras. Fíjense qué chistoso, porque como ya les había comentado, a pesar de que vencen, los griegos también salen un tanto mal parados y eso pues a la postre va a llevar a su decadencia las sociedades griegas. Sin embargo, culturalmente se van a mantener firmes y eso va a dar pie a una continuidad. Vayan ustedes a saber qué hubiera pasado si los persas hubiesen cumplido su objetivo de dominar a los griegos. Además de que ya habrían tenido un pie en Europa, porque los persas al final son un imperio asiático, piensen que hubiera sido del desarrollo de la cultura occidental. Que aún así hay aportes y legados de los persas hacia la cosmovisión que aún hoy vemos. Pero quién sabe si con su victoria en las guerras habría sido más importante. Uf, qué buena pregunta me hiciste, Sofía. A ver, levantaste la mano, te cedo la palabra. Ah, no te preocupes. Bueno, ahí ponte las pilas en el viaje a casa, no te me vayas a perder. Gracias por conectarte desde ahí, hasta me siento así como rockstar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los persas las guerras médicas y cómo habría afectado al desarrollo de la ciencia? Me atrevería a decir que se habría tornado bajo otro camino. Cabe señalar que los persas, a diferencia de otros pueblos del Oriente Medio y de Asia, van a tener también mucha curiosidad por explicar las cosas de su entorno, pero no en términos tan mitológicos como si lo hicieron los babilonios o incluso los judíos, ¿no? Que todo es obra de Dios. Más bien el pensamiento persa va a explicar los fenómenos de la naturaleza a través de una pugna entre una entidad divina que representa la naturaleza, indomable, desconocida, que le genera miedo al hombre, en antagonismo con otra fuerza divina, que de hecho la religión de los persas es un tanto solar, que representa la civilización. Que digamos, eso también lo mantuvieron los egipcios, pero bueno, ahí implicaron un montón de dioses que representaban esas dinámicas. Los persas no, los persas ya estaban hablando de fuerzas. No sé si es un camino, digamos, alterno a la razón que ya los griegos habían desarrollado. De los griegos heredamos esta noción del explicar todo objetivamente, pero me parece que sí habría llegado otro camino. ¿Cómo? No lo sé, porque también ahí me falta como estudiar un poco más a detalle el pensamiento persa, pero sí se habría dado diferente. Se tendrían las mismas nociones que tenemos hoy, porque recuerden que la ciencia occidental es heredera del pensamiento grecolatino, ¿sale? Y lo vamos a ver más adelante cuando toquemos lo que es Renacimiento e Ilustración. ¿Será similar? No lo sé. Yo pienso que pudo haber tenido un camino diferente, el cual, pues bueno, desconozco qué tanto avanzaría. Lo que sí también aprovecho con tu pregunta y tu inquietud es comentar que ninguna cultura es mejor que otra.
Ese es, digamos, un vicio que tenemos de una mala enseñanza de la historia. Como habíamos visto en la primera sesión, cada pueblo tiene un ritmo específico en cómo se desarrolla, que está influido por su contexto espacial temporal. ¿Sale? Eso no implica que sean más salvajes o más civilizados que otros. Eso ya más bien es un prejuicio que parte de nuestra subjetividad. Lo que quiero recalcar es que si bien los griegos tienen un montón de avances y son muy importantes, no son mejores, por ejemplo, a lo que se estaba haciendo en la India, a lo que se estaba haciendo en África, a lo que se estaba haciendo aquí en Mesoamérica, bueno, en lo que hoy es México, en lo que está haciendo en Sudamérica. Hay que dar es como una especie de respeto a la dinámica de cada pueblo, ¿sale? Que a lo mejor algunos nos atraen más que otros, pero eso, reitero, ya es una cuestión cuasi personal. Pero eso no implica que incluso en la actualidad nuestra cultura occidental sea mejor a la que tiene la gente que vive en los altos de Chiapas o a las prácticas culturales que se están desarrollando en el centro de África o en Australia. Que más que entrar en prejuicios, lo que pudiéramos hacer, y es lo que estoy tratando ahorita al mostrarles un poquito de lo que es Grecia, entenderlos en su especificidad para posteriormente tener un diálogo. Para eso también sirve la historia. Entonces, bueno, recurrentemente voy a estar señalando eso, ¿vale? Y creo que con ello pues nos quitamos ciertos prejuicios, que por cierto, por las conmemoraciones que se están dando en este año, pues pululan. Ya ven lo que pasó ahorita con el tweet de Vox y que según ellos, los españoles liberaron a los indígenas a través de la destrucción del Imperio Mexica. Y bueno, también no falta la contraparte de que los aztecas casi eran una civilización cuasi divina y entonces nos degradamos con la llegada de los españoles y casi renuncio a ser blanco, ¿no? Prefiero ser hijo de Quetzalcóatl. Ambos extremos están errados y reflejan una incomprensión de lo que pasó. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? ¿No? No. Bien. Vamos entonces ahora con el segundo hito que tiene que ver con lo que les estaba platicando. El imperio de Alejandro Magno, que como ya les habría adelantado, el poder de Macedonia emerge a raíz de las crisis que están teniendo las polis griegas, con el papá de Alejandro, un don que se llamó Filipo II, que por cierto le va a aprender mucho a los griegos, va a cimentar su poder en lo que es la Grecia continental y posteriormente se va a lanzar a la conquista del imperio persa. Filipo no alcanza a hacer esto porque lo matan antes de empezar las campañas militares. Quien va a tomar el relevo va a ser este ojón llamado Alejandro Magno, quien bueno, a sus 32 años va a ser gobernante de uno de los imperios más extensos de la historia, desde la India hasta Grecia y desde Armenia hasta Egipto, bueno, casi llegando a lo que es Etiopía. Sale una persona muy vigorosa, con muchas ganas de conquistar el mundo literal, muy fogoso el señor. Sin embargo, aquí recalco algo que conecta con lo que antes les estaba diciendo. Y si bien él como buen griego se siente orgulloso por su cultura y cree que es lo más chingón, no descarta la idea de apropiarse y de interactuar con la cultura de los vencidos. Algo muy llamativo que hace Alejandro Magno y que le va a dar una dinámica muy particular a lo que sucede después con la cultura griega, es que él incorpora elementos de otros lados. No es como otros conquistadores. Piensen, por ejemplo, en lo que hicieron los europeos en el siglo XIX, o bueno, desde el siglo XVI, ¿no? Que sí suprimen las culturas
de los vencidos. Piensen, reitero, en lo que hicieron los ingleses con los pueblos indígenas de Norteamérica, y que hasta la fecha es un rollito que traen los gringos. Alejandro no. Alejandro va a ser muy pragmático. Lo que le conviene tomar de los persas, de los egipcios, de los babilonios, incluso de los judíos, lo va a incorporar, hasta de los indios. La intención de esto es cohesionar un imperio que le va a dar un parámetro universal en donde todos quepan. Ojo, con esto no quiero decir que lo que pretendía Alejandro Magno era hacer un mundo justo en donde todos estuvieran bien, o tampoco no idealicemos. Al final es un acto de conquista y esto involucra sangre, violación, exterminios y shalala, shalala, shalala. Pero la particularidad que sí tiene Alejandro y que más adelante otras figuras la van a retomar, pero que no es muy casual, es este diálogo con el vencido. Incluso este respeto, ¿sale? Y bueno, eso va a dar pie a la cultura helenística que en el caso de Grecia va a avanzar bastante. Por ejemplo, en el desarrollo de las matemáticas, gracias a lo que se aprende de la India, de Persia, y aún lo que todavía se planteaba en Egipto, gente como, bueno, me voy a ir un poquito más adelante, Estrabón de Alejandría, los discípulos de Platón y de Aristóteles, que por cierto le atoraban a todo, no solamente eran filósofos, sino también matemáticos, físicos, tuvieron avances más. Me centro un poco en Pitágoras. Lo que aporta Pitágoras en matemáticas, específicamente en geometría, no pudo haber sido posible sin este diálogo cultural. ¿Sale? Entonces, eso es lo más llamativo que nos deja Alejandro Magno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Ahora, centrándonos un poco más en la evolución política de los griegos, pues va a tener, reitero, este caminito. En la época de héroes como Ulises, Aquiles, Ajax y todos estos vatos que participan en la guerra de Troya, el modelo político es la monarquía, que a diferencia de otros tipos de monarquías que más adelante vamos a conocer, estas pues estaban centradas en el valor y el carisma del rey. Eran reyes guerreros, por eso la vida heroica era muy importante. Había una élite que se dedicaba a la guerra, un tanto similar a lo que vamos a ver mañana con la Edad Media. ¿Sale? A la postre, al momento en que se van disolviendo esas monarquías, vienen las aristocracias, unas cuantas familias nobles van a tomar el poder. De hecho, aristos viene del griego que significa mejor, y kratos es el gobierno o modelo, el gobierno de los mejores. Aquí si algunos tuvieron etimologías grecolatinas, les va a ayudar muchísimo. Oligarquía, digamos que es un modelo político parecido a la aristocracia, solamente que la oligarquía no necesariamente responde a familias de origen noble. En esta época estamos viendo la dinámica de las colonizaciones por el Mediterráneo, tenemos un despunte más o menos discreto del comercio y eso trae riqueza. Entonces hay personas que no son nobles que van a acceder a puestos de poder, sin embargo esos puestos van a ser restringidos. Van a ser, digamos, los nuevos ricos. ¿Vale? Luego, cuando estas formas de organización entran en crisis, vienen las tiranías, que era algo que ya les había comentado, aprovechando la situación, un jefe militar, un noble resentido, o incluso un líder popular carismático, va a tomar el poder y va a imponer su voluntad. Va a ser un gobierno personal. Y en otros casos, pues se viene la democracia. ¿Vale? Cuando ya se amplían los derechos políticos a todos los hombres originarios de la ciudad. Aquí algo muy interesante, y lo vemos con la organización de las polis,
es que los individuos, así como tienen derechos individuales y personales, que eso es lo que también va a distinguir a Grecia, también va a tener compromisos colectivos. Se va a hacer ver que la vida de la polis y la del individuo tiene una relación muy cercana. Y eso, reitero, se refleja incluso en la manera en la que combatían los hoplitas. La convivencia que habían de ellos, la vida comunitaria, la parte social del individuo era relevante. Que bueno, en teoría eso es algo que en la actualidad permanece. Digo en teoría porque no siempre es así, y menos ahora que andamos bien fragmentados. ¿Vale? Esta viñeta que me pareció encantadora marca la evolución de cómo a poco se fueron fundando las polis. ¿Sale? Que pasaban desde una fortaleza en lo alto del cerro hasta paulatinamente expandirse y volverse ciudades muy grandes. Que de hecho lo que empezó como fortaleza, posteriormente se convirtió en el aerópago, que era el lugar en donde se discutían las decisiones y se tomaban las riendas de pues, qué iba a pasar con la ciudad. Era el lugar en donde se reunía la iglesia. La iglesia era una institución que estaba integrada por las personas de mayor edad, algo así como un consejo de ancianos, en donde evaluaban pues qué postura tomar ante X o Y situación. A diferencia, reitero, de otros pueblos, los griegos van a estar organizados en ciudades-estado. Es decir, cada ciudad va a ser independiente entre sí. No vamos a tener una centralización política hasta la llegada de Alejandro Magno. Ni siquiera con el protagonismo que van a tener Atenas o Esparta. Y que bueno, la noción de ciudad, que todavía hoy se mantiene, tiene sus raíces en lo que aportaron los griegos y los romanos. ¿Sale? ¿Algún comentario? ¿Este principio de organización que mencionas de ciudad-estado es el que prevalece actualmente en México? Si te refieres, digamos, al modelo de la ciudad, las bases sí se rastrean dentro de lo que nos dejaron los griegos. Pero ya si hablamos de ciudades independientes, no. La razón es que las urbes actuales del país están sujetas a entidades políticas más amplias. Municipios, estados, y posteriormente en el caso de México, esos estados pues van a integrar lo que es la federación. La noción de autonomía que aparentemente mantiene la constitución política, sí también es herencia de los griegos. Si por ahí recuerdan sus clases de formación cívica y ética, o en su momento tuvieron clases de derecho o geografía política, van a ver, no recuerdo bien en qué artículo de la Constitución, si por ahí alguien sabe, sáquenme de dudas, pero uno de los primeros estatutos es que cada estado tiene su propio cuerpo de leyes, su propio gobierno y sus propias elecciones, siempre y cuando no contradigan a la ley general que en la actualidad sería la Constitución de 1917. Esa idea de autonomía que, por cierto, en la primera etapa del México independiente generó muchas broncas, porque no todos estaban de acuerdo, viene de esta noción de ciudad libre, que eso es algo que se va a mantener. Por ejemplo, en la Edad Media van a haber ciudades que no van a estar bajo jurisdicción real o bajo órdenes del señor feudal, por ejemplo, los puertos de Italia. Y esa libertad pues va a servir para que más adelante florezca el Renacimiento. Otro tanto lo vamos a ver, por ejemplo, en la conformación de países que tienen una dinámica comercial como lo va a hacer Holanda, bueno, los Países Bajos. El origen de los Países Bajos es una serie de ciudades que son autónomas entre sí, pero que ante, digamos, una agresión extranjera, un intento de invasión o un gran acuerdo comercial, deciden aliarse. Es algo muy, muy, muy interesante. Y otra vez viene desde los griegos. Y así lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. ¿Vale? Reitero, en el caso de México,
No, en tanto que aunque se reconoce que hay un poder federativo, es decir, una autonomía, al final estamos ante instituciones centralizadas y ninguna ciudad es autónoma respecto a la otra. De ese modo no se cumple. Sin embargo, hay ciertos preceptos que sí se llegan a mantener. Por ejemplo, los cambios que se han estado llevando a cabo en la Ciudad de México en los últimos 15 años, en la cual de ser una ciudad que está completamente ligada a la presidencia, o sea que hasta hace no mucho el presidente de la República era quien decía quién gobernaba la Ciudad de México y quiénes eran los delegados, ahora ya hay un poco más de autonomía. Ya tenemos un jefe de gobierno seleccionado por elección popular, ya hay una constitución que no es muy popular, casi no es conocida, y bueno, el avance de autonomía se ha dado a tal grado que incluso ya a nivel local, las antiguas delegaciones, hoy alcaldías, ya hay, por ejemplo, una elección directa. Y cada vez se están gestando instituciones en donde se da pie a una mayor participación política. Piensen en la coordinación territorial. Pero eso no implica a que se entienda que la Ciudad de México sea independiente del resto del país. Hay aguas con tener esa confusión. Entonces tenemos que, digamos, medir hasta qué punto lo que nos legaron los griegos, que en este caso es en la política, se mantiene en la actualidad y en qué aspectos pues ya no cuadra, ya no existen. ¿Sale? Ya Va. salió como diputado. Vientos. ¿Algún otro comentario, duda? Les digo, de este tema hay mucha tela en donde cortar. En cuanto a la economía, pues son muy variados los griegos. Mucho tiene que ver aquí su geografía. Una región montañosa con pocos espacios para una agricultura a gran escala, un pueblo que está cercano al mar. Entonces vemos que a diferencia, por ejemplo, de los egipcios, en donde sí tienen a la agricultura como principal actividad, acá no. Acá va a ser el comercio. Van a aprovechar que están a un ladito del mar. Incluso hasta van a ser piratas. Esto se va a complementar con una agricultura a pequeña escala. Se van a explotar cultivos como el olivo, los cereales y en menor cantidad el trigo. Van a ser de hecho los inventores del yogurt. En cuanto a la ganadería, pues tenemos especies que se adaptan a estos territorios escabrosos, cabras, ovejas, en menor medida vaquitas, cerdos. Bueno, son especies más de llanura. Como va a haber un buen de tiempo, acuérdense que el tiempo libre da facilidad de desarrollar otras actividades, pues tenemos la artesanía. La cerámica, por ejemplo, va a ser muy famosa. Y también ya me adelanté, va a ser un bien de intercambio que va a llegar incluso hasta Inglaterra. En Grecia vamos a tener un avance. A diferencia de lo que se hacía antes, en donde se intercambiaba a través de bienes equivalentes, reitero, te doy 3 cabras por una vasija, cosas así. Ya con los griegos, gracias a un rey que se llama Creso, se va a inventar la moneda. Aquí los metales preciosos comienzan a tener importancia porque a partir de ellos se van a fabricar las monedas que de alguna manera van a estandarizar los intercambios. Ojo, no existe el capitalismo como tal, pero sí ya es una primera pieza para que se desarrolle ese sistema económico. Y lo más importante, el eje de la economía, la fuerza de trabajo, lo que va a sustentar a los griegos van a ser los esclavos. Seres humanos que no van a tener ningún tipo de derechos. ¿Sale? Sobre ellos van a recargar los principales esfuerzos de producción. Es entendible porque no tenemos el desarrollo tecnológico que hoy gozamos. Entonces, a mayor cantidad de esclavos, mayor productividad. Y muchas de las guerras que se hicieron, sobre todo durante las conquistas de Alejandro Magno, iban en tenor
de tener esclavos, ¿sale? Por eso Marx, de este barbudo del cual hablamos la clase anterior, decía que el modo de producción que se desarrolló durante la antigüedad y específicamente en la última etapa que corresponde a Grecia y a Roma es el esclavismo. En tanto que la base de la producción van a ser estas personas. Y que cuando el esclavismo como institución económica comienza a quebrarse, los griegos y posteriormente los romanos entran en decadencia. ¿Sale? Un poco ahí para ir conectándolo con nuestras propuestas teóricas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, los demás. Todo bien. Muy bien. Ahora, en cuanto a la organización social, pues es muy básica. En la mayoría de las ciudades vamos a tener a los ciudadanos como parte de la élite de la polis. Gente que nació en esas ciudades y que van a gozar de todos los derechos políticos y los privilegios. Aquí hay una subdivisión. Están estos ciudadanos que vienen y que son descendientes de las antiguas familias aristocráticas y los que no. ¿Sale? Ellos son los que van a tener acceso a los puestos de poder y tienen la libertad de dedicarse a lo que sea. Que esa es otra cosa que nos dejan los griegos, la libertad de empresa, de actividad. Luego, vamos a tener a las personas que no son consideradas ciudadanos. Las mujeres, aunque sean nativas de las polis en cuestión, no van a tener derechos políticos. Eso no quiere decir que sean totalmente carentes de ellos. Sí van a tener algunas concesiones, beneficios, pero no van a participar en la política. Muy rara va a ser la figura femenina que van a tener trascendencia en el ámbito público. Y es que para los griegos sí había algo muy estricto. Lo privado, que se circunscribe al hogar, es el área de las mujeres. Lo público es el área de los hombres. E incluso hasta figuras como Aristóteles pensaban que las mujeres y los niños eran seres humanos inacabados. Sí, la cultura griega era preeminentemente misógina. De hecho, su concepción real de amor, el eros pleno y total, no era tanto entre hombre y mujer, porque esto implicaba una desigualdad, sino era entre hombres. También la sexualidad griega es una cuestión muy padre, ¿sale? Sin embargo, esto no implica, reitero, que no hubieran mujeres que afortunadamente rompieran el molde. Si hablamos de estadistas y guerreras, está la esposa de Leónidas, que bueno, no fue guerrera, este rey persa que murió, perdón, rey espartano que murió en las Termópilas. Vayan a ver 300, y ese cuate que parece, que tiene sus six packs, pues ese es Leónidas, no, barbón. Su mujer, que se me fue su nombre, Gorgio creo que se llama, pues tenía mucha presencia, pero es porque en Esparta, a diferencia de otras ciudades, las mujeres gozaban de mayor libertad. Es más, hasta participaban en juegos rudos, actividades deportivas, cosa que no sucedía en el resto de las ciudades griegas. Y por consiguiente, al ser esposa del rey, pues claro que tenía toma de decisiones. Había otra figura que de hecho va a pelear al lado del rey persa que va a invadir Grecia, que se llama Artemisa de Halicarnaso, que llegó a ser incluso una marinera temible. Era una mujer a la cual los griegos sí le sacaban en enfrentarse a ella por sus habilidades marciales, estratégicas y porque además fue buen gobernante. Algunos dicen que incluso llegó a ser amante del rey de Persia. Es algo que yo no sé. O Jantipa. Jantipa, que era una filósofa que resultó ser tan brillante que hasta figuras como Sócrates y Platón decían que se la rifaba.
Es muy interesante también cómo se desarrollaba la vida de las mujeres griegas. Y bueno, había incluso grupos como las hetairas, que eran cortesanas, prostitutas, pero que además tenían un amplio bagaje cultural y se ponían al tú por tú con la gente que hacía las leyes o que gobernaba el país. O sea, el hecho de ser mujer y que estuviera restringida en un espacio privado no implicaba que si tú eras curiosa, pues bueno, te desarrollaras, ¿no? Y bueno, ya al final, ya muy al final, en la época del Imperio Romano, otra figura célebre en cuanto a las mujeres de la antigua Grecia, pues está Hipatia de Alejandría, de quien, por cierto, hicieron una película. Más abajo de esta pirámide social están los esclavos, que son gente que perdieron su libertad, ya sea por cautividad en las campañas militares o por deudas. ¿Sale? Tristemente, esta condición de esclavo se heredaba, o sea que si tú tenías hijos siendo esclavo, pues tus hijos también eran esclavos. Dependiendo de cómo te tratara el dueño o la familia a la que pertenecías, habían casos en los que incluso podías comprar tu libertad. El ser esclavo no implicaba que no tuvieras, por ejemplo, dinero, pero, reitero, eso es algo no muy común. Eran pocos los esclavos que lograban completar el dinero u obtener su libertad. Otras figuras que no tenían derechos políticos eran los extranjeros, que en la Grecia antigua eran conocidos como periecos. ¿Sale? Entonces vemos una organización social muy jerarquizada con, digamos, funciones específicas. ¿Sale? Y bueno, es parte del contraste que tienen los griegos, aunque tenemos avances muy interesantes. También tenemos instituciones que, bueno, en este caso restringen las libertades, pero mantengamos la perspectiva de en qué contexto histórico estamos viviendo. Así es que aguas con esos juicios de valor. Y ya para ir cerrando este rollito que es Grecia, pues tenemos otros aportes, tenemos el arte, reitero, las esculturas, la cerámica, la poesía, el teatro, la arquitectura. Los templos griegos son buenísimos, son algo magnífico. Piensen en el Partenón, por ejemplo. La noción de Estado, que era algo que ya estábamos platicando. Incluso hasta hubieron monumentos como el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas, que llegan a considerarse como maravillas del mundo antiguo. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar acerca de los griegos? ¿Dudas? ¿No? Referencias de la cultura pop, pues hay un montón. Nada más que hay que tener cuidado en cómo se trata el tema. A menudo con los materiales de entretenimiento que están inspirados en diversos sucesos de la historia o de civilizaciones antiguas, hacen más referencia a lo que está pasando en el presente que propiamente a esas culturas o esos personajes. Así es que ahí tengan un libro de historia a la mano para evitar esas confusiones. ¿Sale? Por ejemplo, 300. ¿Por qué ellos le ganaron a los persas? Por la táctica militar. Mucho tiene que ver cómo estaba organizado el ejército griego, que era una fuerza de combate mucho más cohesionada que peleaba en grupo. Mucho también tiene que ver el hecho de que la infantería griega tenía un armamento más pesado, estaban mejores, no tanto preparados, sino las armaduras te protegían mejor. En contra de los guerreros persas, que al ser un ejército que traía de Chile, mole y pozole, no había una organización. Miren, pues aquí está el ejemplo. Peleaban en formaciones mucho más abiertas, las armaduras no eran
no cubrían tanto como el de los griegos, y eso conllevaba a que pues, los derrotaran. Déjenme, les pongo la imagen anterior. Vean, en esta pintura. Básicamente fue la potencia de combate que tenían los hoplitas lo que hizo que los persas fueran derrotados. Eso y que fueran una fuerza homogénea. Y además los vínculos eran mucho, mucho más fuertes. En muchos casos, los que integraban el ejército persa no eran profesionales, eran tomados por levas, es decir, ya sea de forma voluntaria o por obligación, los llevaban a combatir. Y no tenían preparación militar y peleaban según las costumbres de los pueblos. Algo que van a innovar los griegos es que todos van a tener un estilo de combate, porque en parte las guerras entre las ciudades griegas así los desarrollaron. De hecho, cuando se peleaban entre las polis, la falange, que así se llamaba, a este orden, tenían que integraban los hoplitas, la falange que más empujara era prácticamente la que ganaba, ¿sale? Entonces también mucho tiene que ver el armamento. Una lanza griega tiene más alcance que una espada o una pica persa. Si bien los persas tenían mejor caballería, enfrentarse a un muro de lanzas pues era muy, muy difícil quebrar. Entonces, aunque eran menos, tenían mejores condiciones de combate que los persas y pues, eso conllevó a su derrota. Por eso. Y eso es algo que también hizo que Alejandro Magno le ganara tan fácil al imperio persa. En 3 batallas conquistó ese imperio. No menos, como 5. ¿Sale? Voy a dejar material sobre los griegos para que lean la carpeta de Drive. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, ahora nos vamos a la segunda parte de la cultura grecolatina, los romanos. Los romanos, pues es una civilización que tiene un origen muy, muy humilde. Roma va a tener su origen en una aldea que se va a fundar en un punto del centro de Italia que se conoce como Lacio. Para cuando se funda la ciudad de Roma, el Lacio era un pantano, o sea, que no era un lugar muy, muy agradable para vivir. Estas personas se dedicaban al pastoreo y en menor medida a la agricultura, y bueno, con mucho tesón, organización y disciplina, si algo caracteriza a los romanos es la disciplina y la constancia, van a llegar a ser uno de los imperios más grandes de la historia y también una civilización que nos va a legar bastantes cosas. Algo que va a suceder con los romanos es que van a adaptar muchas cosas que desarrollaron los griegos y los van a poner, digamos, con su toque, las van a adaptar. En cuanto a la periodización de la historia de Roma, la vamos a dividir en 3 periodos, que esto luego llega a ser pregunta de examen para la UAM. Y en muy escasos casos, pero sí lo he llegado a ver también en la UNAM, aunque reitero, no es un tema que se contempla en el programa de estudios de historia para el examen de la universidad, sí llegan a haber preguntas así. ¿Vale? Así es que no está de más hacer este repaso. Las etapas de la historia romana se dividen en 3. La monarquía, en la cual vamos a tener esta humilde ciudad que poco a poco va a crecer, pero que después va a ser conquistada por un pueblo que proviene del norte de Italia, que se conoce como los etruscos. Es una época un tanto legendaria, que va a estar gobernada por 7 reyes, pero el último, digamos, como que ya hartó a la gente, organizan un levantamiento armado, y eso va a dar pie a la segunda época, que va a ser conocida como la República, que va a estar gobernada por un senado, que va a estar conformado por, digamos, la élite de Roma de aquellas épocas, que eran denominadas patricios. Va a estar la plebe, va a ser un
un momento muy restringido, por lo menos en la primera parte. Pero lo que va a resultar paradigmático y lo que va a dar un verdadero nacimiento al Imperio Romano van a ser los enfrentamientos que van a tener con los cartagineses, que es lo que va a conllevar a una expansión territorial del Imperio Romano, el cual se va a extender hasta la tercera etapa, que va a ser conocida como el Imperio, en el cual, bajo la figura de una persona, va a concentrarse todo el poder. Si bien se van a mantener instituciones que vienen desde la época republicana, es el emperador quien tiene la última palabra. ¿Sale? También durante este momento vamos a tener el máximo crecimiento y apogeo del Imperio Romano. Esto es con Trajano, que es un emperador súper interesante, pero que de manera paulatina, por las contradicciones que va teniendo a lo largo de su historia, va a comenzar una lenta pero constante decadencia que va a concluir en el 476, año que es considerado como el fin de la Edad Antigua. En estas tres etapas dividimos la historia de Roma. Vamos a hablar un poquito de la monarquía. Es un tema hasta cierto punto sencillo. Es cuando se funda, les digo, la ciudad de Roma. Hay un mito muy, muy lindo sobre esta fundación que dice que ahí fueron dos gemelos abandonados que fueron alimentados por una loba. Estos cuates eran herederos de un reino que uno de sus tíos usurpó. Ya cuando fueron mayorcitos, pues le pusieron en la torre a ese tío y fundaron Roma, en donde la loba los encontró, y bueno, uno de ellos llegó a ser el primer rey, ¿vale? En esta etapa de la historia, pues bueno, Roma no es ese gran poder que vamos a ver más adelante. Es hasta cierto punto algo sencillo. Como les decía, después del cuarto rey, que fue originario de Roma, los etruscos van a invadirlos. Va a ser hasta cierto punto una sujeción pacífica, o sea, hubo una negociación porque se mantuvo el orden establecido, no hubo mucho cambio, pero al final se va a expulsar este rey y va a dar pie a la república. Aquí se desarrollan tres actividades económicas: la agricultura, aprovechando que le van ganando tierra a los pantanos, los van desecando, sí, como hicieron aquí después de que conquistaron México Tenochtitlan. Eso abrió tierras para dedicarse también a la ganadería, y con ese excedente se comienza a comerciar. Teniendo un excedente y un flujo constante de riquezas, pues bueno, es lo que va a dar pie a la expulsión del rey y a la conformación de la república, que va a tener de manera discreta, pero después ya más llamativa, un proceso de conquista que primero va a abarcar la península de Italia. Eso más o menos va a durar 250 años, o sea que piensen que mientras Alejandro Magno anda armando sus correrías en Oriente Medio y quería llegar hasta los límites del mundo, de este lado, Roma poco a poco va a ir conquistando a sus vecinos. Se va a tardar un rato. Esto va a ser gracias a algo que va a definir a los romanos, y es su eficacia. Su ejército va a evolucionar, de tomar un modelo que proviene de la influencia de los griegos, es decir, al principio el ejército romano era muy parecido a los hoplitas. Poco a poco van a evolucionar en lo que después van a ser conocidos como legiones, que son unidades de infantería pesada, pero mucho más flexibles que los hoplitas. Van a innovar en tácticas militares que sus vecinos no conocían, y que eso va a llevar a que no se les resistan. Después de gobernar Italia, van a pasar al Mediterráneo, en donde van a entrar en conflicto con una ciudad comercial que está fundada en el norte de África, Cartago. Las guerras, a ese conflicto se le van a llamar las guerras púnicas. Aquí se va a jugar, pues, a ver quién va a dominar el Mediterráneo occidental, porque los cartagineses tenían factorías comerciales en el sur de Italia, específicamente en la isla de Siracusa, y posteriormente en lo que es España.
Los cartagineses son herederos de los fenicios. Es una ciudad que originalmente fue fenicia y que posteriormente pues, hizo su camino aparte. Esta lucha van a ser tremendas, es en donde va a figurar personajes como Aníbal Barca, otro de los militares más famosos de la antigüedad, popular por haber cruzado los Alpes con todo y elefantes, y por derrotar en múltiples veces a los romanos, pero sin concretar una victoria total, plena, lo cual, bueno, los romanos, aunque estén jodidos, siempre van a estar combatiendo. Los romanos van a ser un pueblo resistente a más no poder. Van a ser tenaces como no tienen idea. Y también abiertos, porque así como adoptan parte de la cultura griega y la adaptan a sus propios paradigmas, lo mismo va a suceder cuando se enfrentan a sus rivales. De tal manera que las victorias que tiene Aníbal sobre ellos van a ser lecciones que los romanos van a incorporar y que después se las van a voltear. Eso es algo muy, muy interesante que tienen los romanos. Y que gracias a eso van a continuar expandiéndose. Pero a medida que se expanden, hay un mayor flujo de esclavos, lo cual si bien da un crecimiento económico que va a llevar a que se enriquezcan unos pocos, eso no sé a qué me recuerda, al mismo tiempo va a involucrar con el exceso de mano de obra esclava una ruina por parte de los campesinos. Entonces, justo cuando Roma tiene una etapa de esplendor impresionante, a la par enfrenta graves conflictos sociales que incluso va a dar pie a guerras civiles. Y entonces aquí Roma va a tener que adaptarse, va a tener que hacer una serie de reformas que traigan consigo una estabilidad. No va a ser un proceso de la noche a la mañana, reitero, va a ser un tanto complicado, pero al final, tras superar esos desafíos, el Imperio Romano se va a consolidar y paulatinamente las instituciones que rigieron a la República, piensen en este gobierno aristocrático manejado por el Senado, va a romperse y va a permitir la incidencia de nuevos grupos sociales, por ejemplo los plebeyos, ya al final del periodo republicano y gracias también a reformas como la de los hermanos Graco, la de Cayo Mario y posteriormente a la de Julio César, algunos personajes que provienen de la plebe van a empezar a ocupar cargos políticos importantes, algo que era exclusivo a la élite romana que era conocida como los patricios. También durante este periodo se va a dar la revuelta de Espartaco, que también va a ser uno de los mayores retos que va a enfrentar Roma. Más porque esta guerra, que se le conoce como la Tercera Guerra Civil, se va a dar en su propio territorio. Entonces, imagínense cuántas cosas tuvo que enfrentar Roma para crecer. ¿Sale? Y esto, por supuesto, va a superar las instituciones que mantenían el orden establecido de la República Romana y no sin mucho esfuerzo, violencia, masacres y bueno, todo el coste que esto conlleva, pues va a dar pie a la formación del imperio. Suena como Star Wars, ¿no? Ya vieron de dónde George Lucas se inspiró. Y el imperio, pues bueno, va a tener como principal meta hacer frente a estos desafíos. Por supuesto que las expansiones militares no se pausan, al contrario, van a seguir de poquito en poquito. La mayoría del Reino Unido va a caer en manos del Imperio Romano, prácticamente toda España. En el norte de África, las águilas romanas van a dominar territorios, reinos como Egipto, Grecia, el Ponto, que a esto se le llamaba, que en su momento fueron parte del imperio de Alejandro Magno, van a caer bajo el poder de las legiones, los judíos también. Y los romanos también se van a destacar por ser pragmáticos. Mientras tú pagues impuestos y respetes este nuevo orden, yo no me meto contigo. Es más, hasta dejo que gente de tu propia civilización te gobierne. Pero hay de ti
si resistes al poder de los romanos o decides rebelarte, porque entonces todo el poder del imperio te va a caer. Y en ese sentido los romanos no se tentaban el corazón. De ahí que incluso como símbolo de esta cero tolerancia a la disidencia, pues fuera la ejecución por crucifixión. Un método de una pena capital cruel a más no poder. Imagínense, los prisioneros duraban 4 días colgados en la cruz, pero que esto también involucraba una humillación. O sea, no solamente te destruían físicamente, sino también simbólicamente, porque no tenías derecho ni siquiera a ser sepultado. Con el caso de Jesús fue una rara excepción, pero los dejaban ahí colgados hasta que sus huesos se pudrieran, no importando que los animales salvajes picotearan los cadáveres o los moribundos. Esto involucraba una impresión muy fuerte a las personas que presenciaban esta ejecución, y por consiguiente el mensaje era claro: no te metas con el imperio. Y evidentemente eso involucraba cierta estabilidad, pero no solamente hacían uso, reitero, de la crueldad y del miedo. También, digamos, eran excelentes con la publicidad que manejaba los adelantos de su civilización. Otra cosa que va a destacar con los romanos en la época del imperio es que van a romanizar sus conquistas, van a poner su impronta cultural, y esto lo van a vender como los beneficios. Mira, desde que yo te conquisté, ya tienes acueductos, tu ciudad es muy chingona, y pues vivías mucho mejor a cuando eras libre, ¿no? Y gran parte de los pueblos que se sometieron a los romanos, piensen en los galos, por ejemplo, o en los hispanos, incluso los britanos, ya ni hablemos de los griegos, van a ir adoptando las culturas romanas, se van a romanizar. Y eso va a ser algo tan importante que incluso después de la caída del Imperio Romano, los invasores van a hacer, van a integrar la cultura de los vencidos, ¿no? Algo que pues también hicieron los romanos respecto con los griegos. Ahora, a diferencia de lo que vemos en la República, en donde hay una rotación de poder, que es, digamos, el rollo del consulado, aquí vamos a ver que a lo largo del Imperio Romano van a ser familias las que van a legar el poder. En algunos casos va a ser mediante herencia a través del linaje, por ejemplo, la dinastía Julio-Claudiana, que fue la primera que gobernó el imperio, que va a tener como primer emperador a Augusto Octavio, un sobrino que fue adoptado por Julio César y su heredero político, y de ahí todos sus sucesores tuvieron algo que ver con él, ya sea que fueran sus yernos, por ejemplo, con el caso de su sucesor, Tiberio, o que fueran sus descendientes directos, como el caso de Calígula o Nerón, ¿sale? Un tanto similar sucedió con la familia que va a tomar el poder después de que tumban a Nerón como emperador, la dinastía Flavia, pero van a haber otros que más bien se va a asociar al sucesor por mérito. Y es una distinción que tuvo la dinastía de los Antoninos, va a ser la tercera dinastía que gobierna el Imperio Romano, en donde se va a tener la particularidad de que quien se va a centrar en el trono va a ser, porque sí, lo va a adoptar el emperador que le antecede, pero esa adopción no es por cuestiones de, ¿cómo explicarlo? De, me caes bien y hasta ahí. No es compadrazgo, es por méritos. Entonces eso es lo que le va a dar una mayor estabilidad en esa época. Más o menos, Sofía, sí, aunque más bien en la película de Gladiador está ambientada en el gobierno del último emperador romano de los Antoninos. Ahí quien la riega va a ser Marco Aurelio, un gobernante que se va a destacar además porque le va a entrar bien macizo a la filosofía. Como sus antecesores, va a ser un emperador capaz, pero comete un error grave. Le deja el changarro a su hijo, un tal Comodo, que bueno, ya que sacaron el rollo de la película de Emperador, pues ahí aparece, que sí, va a cometer muchos excesos, no va a tener el talento de su padre.
Y el no mantener la tradición de elegir al más óptimo para ocuparse el imperio va a conllevar que posteriormente esa dinastía sea depuesta, el imperio experimente otra vez guerras civiles, algo que ya se había ocasionado desde el final del reinado de Nerón, y a partir de ahí hay un punto de quiebra en el imperio, porque ya no van a ser constantes ni duraderos los tiempos de estabilidad. Y va a ser más y más frecuente las épocas en donde el caos va a ser al por mayor, va a darse al por mayor. De tal modo que prácticamente quien gobernaba era quien corrompiera más a las instituciones o que fuera el militar más exitoso, pero no había continuidad. Y eso, bueno, ahí estamos empezando a hablar de la decadencia que tuvo el imperio, el cual también se va a manifestar a partir de una reorganización administrativa en la que dividen en dos al imperio, la parte oriental, que le va a sobrevivir por 1000 años más y que después va a evolucionar en lo que se conoce como el Imperio Bizantino, y la parte occidental, que pues ya no va a poder ser salvada, los problemas van a ser cada vez más frecuentes, va a ser más difícil mantener a raya a las tribus bárbaras que vienen desde el norte a invadir el imperio, y bueno, eso va a causar su fragmentación. Desde el final del imperio se van a empezar a manifestar las primeras características de lo que después va a definir a la Edad Media, y una de ellas es la fragmentación política, ¿sale? Aquí ya estamos viendo, digamos, un ingrediente más del nacimiento de Europa como civilización, pero bueno, ya me estoy adelantando. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Gracias. ¿Los demás? ¿No? Bueno, ya que les hablé un poco del desarrollo histórico del imperio, vamos a hablar de lo que es la sociedad, que en un primer momento pues era muy básica. Están los nobles, que eran llamados patricios, que poseían todos los derechos políticos, los que podían tener acceso al ejército, y los habitantes que no poseían derechos, los famosos, la famosa plebe. Y había un tercero grupo todavía más jodido, que eran los esclavos. Sin embargo, algo de esa historia, el Imperio Romano va a tener reformas sociales, algunas de ellas muy profundas, y entonces va a haber una mayor apertura. Y vamos a empezar a ver grupos intermedios. Por ejemplo, van a haber algunos personajes que provienen de la plebe, pero que van a empezar a adquirir una carrera política importante o militar, y entonces ellos van a formar parte de la aristocracia, pero van a ser nuevos. Y a ese sector se le va a conocer como caballeros o ecuestres. Y se les denominaba así porque en muchos casos combatían o se integraban al ejército en el cuerpo de caballería. ¿Sale? La organización política romana va a ser más abierta, vamos a tener comicios, que son elecciones en donde se va a elegir a los representantes de la plebe, o sea, se va a hacer un poquito más complejo el sistema político romano, y eso va a dar pie, les digo, a una mayor movilidad social. Que eso no quiere decir, aclaro, que esa movilidad fuera general o justa. Luego, ya más o menos en la etapa de la República Tardía, unos años antes de que comenzara el imperio, vamos a ver que algunos esclavos van a poder adquirir dinero o riqueza que posteriormente los va a llevar a liberarse. Y a esas personas que fueron esclavas y que posteriormente van a ser, se les va a reconocer su libertad, se les conoce como libertos. Ahora, todos ellos estaban ligados a una familia noble, por eso se les conoce también como clientes.
Y eso es algo que incluso tiene eco en la actualidad, solamente que se manifiesta de diferentes formas. Voy a poner como ejemplo el triste caso de la sociedad mexicana, específicamente en los sindicatos, en el cual a lo mejor le debes tu trabajo o quieres avanzar en la escala política o sindical a partir de la lealtad que tienes hacia una figura más importante. Piensen un líder sindical, un diputado o un senador, que a su vez van a tener una lealtad hacia figuras más poderosas. Si nos vamos a la época de oro del PRI, el presidente de la República de esta manera no solamente aficaba su poder, sino también controlaba la sociedad. Era parte de esos juegos políticos. A ver, ¿quieres que te traiga, que te asfalte la calle? Pues lánzate a mi marcha, fírmame este papelito y vota por mi candidato. Eso proviene así muy remotamente de lo que sucedía en la sociedad romana. Piensen en ese esclavo liberado, pues no tiene otra manera de dónde ir. Entonces, las relaciones de lealtad van a mantenerse con el pater familias, el jefe de la familia, pues que era de origen noble. Y de esta manera, los patricios podían seguir manejando sus hilos e insertarse en las redes de poder con sus distancias, pero me parece que sí lo expone de una forma muy clara. Esto lo pueden ver en una serie que sacó hace unos años HBO que se llama Roma. Ahí más o menos se manifiesta pues bastante bien, ¿sale? Y bueno, por último tenemos los esclavos. Personas que no van a tener ningún tipo de derecho y que solo en raras ocasiones van a poder subir. Aunque van a haber casos en donde los esclavos y las figuras preeminentes de la sociedad romana van a tener un vínculo muy estrecho. Va a haber una devoción de parte de algunos esclavos sobre sus dueños. Y esos dueños van a confiar en esos esclavos. A tal grado que bajita la mano los van a involucrar en las tomas de decisiones. Pero bueno, ese no es el caso de la mayoría. Tristemente, una gran parte de esta población pues no va a tener condiciones de vida dignas y en caso de que manifestaran una oposición, el castigo pues va a ser terrible. De hecho, la crucifixión va a ser adoptada para mantener en la línea a los esclavos. Y uno de los casos más representativos es lo que le ocurrieron a los sobrevivientes de la revuelta de Espartaco, donde 6,000 de ellos van a ser crucificados desde el punto en que inició la rebelión, unos 40 kilómetros al sur de Roma, hasta la entrada a la capital. Imagínense ser 6,000 cuerpos crucificados de manera paralela a lo largo de esa vía de comunicación. Es como si, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Hay una rebelión en contra de López Obrador. Esta rebelión pierde y sus sobrevivientes van a ser crucificados a todo largo de Reforma o el Periférico. Más o menos así fue, ¿no? Entonces, algo que también nos lleva a reflexionar es que sí, la civilización romana fue algo enorme. La verdad es que deja a uno boquiabierta, pero al mismo tiempo tiene contrastes muy oscuros. Y resulta paradójico, como toda entidad humana. Piensan, por ejemplo, en el derecho. Los romanos, y creo que de ahí lo heredamos, y si alguien de aquí va para derecho, lo va a ver pues una buena parte de su carrera, van a ser los primeros en que van a exponer de manera abierta cuáles son las condiciones y beneficios que tiene cada individuo que habita en el imperio. Van a ser muy minuciosos administradores también. Todo lo van a registrar. Por eso no resulta tan complicado reconstruir la historia de Roma, porque ellos van a hacer documentos por todo y los van a conservar. Pero así también van a haber épocas y figuras que el derecho se lo van a pasar por el arco del triunfo. Piensen en figuras como Sila, que fue un dictador romano, que vivió antes de que Julio César cobrara fortuna y protagonismo, o emperadores como Calígula
Nerón, Domiciano, el mismo Comodo, que si bien en un principio tenían aptitudes para gobernar y respetaron hasta cierto punto este derecho romano, cuando lo transgredieron es que todo se volvió un caos. Hicieron cosas inhumanas, ¿vale? Ahora, los romanos me parece que llevaron el legado de los griegos a un siguiente nivel. Van a ser excelentes ingenieros y arquitectos. Prueba de ello, pues son todas estas ruinas arqueológicas, que incluso algunas de ellas se mantienen en pie, después de muchos años. Por ejemplo, lo que queda del Coliseo Romano, que no es cualquier cosa. Me atrevo a decir que ningún estadio actual tiene la ingeniería que en su momento poseyó el Coliseo. Imagínense todo este sistema de poleas para atraer a la arena los animales salvajes o los grupos de gladiadores o incluso ambientar batallas navales. Pues imagínense todo lo que implicaba inundar la arena del Coliseo de agua. No, es una cuestión impresionante. O traer agua, desde lugares muy lejanos hasta una determinada ciudad. Los acueductos también son una obra magnífica del Imperio Romano. Los foros, ellos en ingeniería y arquitectura estaban en otro nivel. Y gran parte de los principios que desarrollaron, en la actualidad se siguen enseñando en las facultades. Tengo un amigo que estudia arquitectura, ingeniería civil, y se acordó de mí porque leí historia cuando iba a entrar a la prepa, porque me dice, no, güey, cada vez que yo veo a Roma me acuerdo de ti. Y sí, mucho tiene que ver. De hecho, creo que por ahí su proyecto retoma varias cosas que nos dejaron los romanos. Ya en materia de ciencias sociales, hay instituciones políticas que provienen de Roma y que se jalan hasta la actualidad. Los comicios, hacer elecciones por todo. Los griegos nos dieron la democracia y la conformación del Estado, la idea del Estado como garantía de seguridad y de regular las relaciones sociales entre los individuos proviene de Roma. ¿Sale? También la cuestión de la participación política. Si bien hay un emperador que hacía todo, habían ciertas instituciones que no se suprimían. Te voy a nalguear si te chupas la cola, ¿eh? No quiero que te chupes la cola. Ok, creo que ahí están regañando a un perrijo. ¿Sale? Y bueno, el punto más acabado de esto, pues va a ser la profundización del concepto de ciudadanía. Algo que ni aún en las peores épocas del Imperio Romano se llegaba a transgredir por completo. Y que la concepción actual, si bien tiene un redondeo en las teorías de filosofía política de la Ilustración y del Renacimiento, es netamente romana. Algo que sí retoman de los griegos, pero que los romanos llevan a otro nivel. ¿Sale? Por ahí también está la cuestión muy remota, no quiere decir que ellos hayan inventado eso, pero sí tenemos un antecedente de que los individuos pueden cambiar de gobierno. Eso me parece que viene con las reformas de los hermanos Graco, unos personajes que aunque eran nobles, peleaban por los derechos de los plebeyos y que bueno, por eso los mataron a los dos. Y eso es algo que más adelante va a retomar Maquiavelo, también en esta cuestión, en sus teorías de Estado, y lo que debe de hacer el príncipe, la gente, y más específicamente en Rousseau, con el contrato social. Digamos que de ahí Rousseau vio esa idea y posteriormente la desarrolló. Y ya para el final, el abecedario que hoy ocupamos, gran parte de ello es romano. El español es una lengua que se origina a partir de la combinación del latín con algunos idiomas que se hablaban en la península ibérica y que bueno, un alto porcentaje, no tengo bien claro qué tanto, es de latín. ¿Sale? Y si no me creen, pues investiguen las raíces de las palabras que cotidianamente ocupamos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Bueno, esto lo vamos a ver mañana. Mañana tráiganse sus rosarios.
¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que les haya llamado la atención? No. ¿No? Ok. Entre hoy y mañana subo algunos libros a la carpeta de bibliografía complementaria para que puedan ahondar más, si gustan. También por ahí les recomiendo que lean literatura histórica. Hay varias novelas que me parece que revisándolas con cierta distancia, pero al mismo tiempo disfrutándolas, podemos aprender un poco más sobre esto. De la biografía, no es biografía, es una novela histórica que se llama Yo Claudio, de un escritor británico que se llama Robert Graves. Es buenísima, nos mete mucho en este contexto. ¿Cuál otra? Por ahí también está lo, se me fue la idea. Había otra que lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno. Julia de Santiago de Postarillo. Ándale, esa también, esa también. De hecho, Santiago tiene varias novelas históricas sobre el Imperio Romano muy buenas. Y la ventaja es que estos compas no escriben por escribir, o sea que se fundamentan en investigaciones bastante serias sobre el Imperio Romano. Ya si estamos hablando de textos serios, por así decirlo, que nos pudieran dar un primer acercamiento, está Isaac Asimov, aunque no lo crean, también escribió libros de historia, no nada más novelas de divulgación científica. Él tiene un libro que se llama Auge y Caída del Imperio Romano de Occidente, bastante ameno. Por ahí hay dos que tres cosas criticables, pero muy bueno como introducción. También hay otro inglés que se llama Edward Gibson, que tiene toda una biblioteca en torno al Imperio Romano, muy fácil también de leer. Y bueno, se escribió en el siglo XIX, el siglo de la ciencia, entonces está súper riguroso. ¿Sale? Hay mucho material de donde acercarse al Imperio Romano y a Grecia. Son, reitero, de los temas más taquilleros de historia, pero que tristemente en los programas actuales de nivel básico y de media superior, pues no los pela. Pero que bueno, al final también son la base de lo que vamos a ir viendo en referencia al Renacimiento, a la Ilustración. Así es que con esto pues van a tener una idea más clara del por qué pasan las cosas. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? Ok. Gracias, Sofía. Bien, los demás, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Gracias, Susana. Ya ni les hablé de la medicina, que en donde también los romanos estuvieron tremendos. Ahí investiguense quién fue Galeno. Que de hecho por eso a los médicos también se les llegan a llamar así. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho el haberse conectado. Esperen el video en YouTube. Yo creo que lo tengo hoy en la noche antes de dormir. Y nos vemos mañana con lo que sería el cristianismo. Esto va a venir de negro en modo cura. Y vemos Edad Media. Si agarramos esos dos temas de refilón. Me da gusto, Adriana. Y en estos días también les digo, les pongo la bibliografía complementaria. Voy a ir cada semana subiendo libros y referencias a esa carpeta para que ustedes puedan profundizar. ¿Vale? Los documentales de la BBC también son buenísimos, antes de que se me olvide. La BBC sacó una serie de documentales muy, muy interesantes, la verdad es que valen mucho la pena, que se llaman Auge y Caída del Imperio Romano. La mayoría de ellos están en YouTube. También está buenísimo. Y si les llama la atención el tema de los gladiadores, que también es un hito de
de este rollo, véanse, creo que es del History Channel, pero en sus buenos tiempos, cuando todavía no hablaba de aliens ancestrales y de reality shows, pero tiene un documental sobre las mujeres gladiadoras. También ese está para chuparse los dedos. Si lo llega a ver ahorita, les pongo el link en el grupo de WhatsApp, pero si no, investiguen. Reitero, hay mucho de dónde acercarse a esto. ¿Sale? En fin, que pasen buenas noches y nos vemos mañanita entre 8 y 5. Ya ven que me tardo unos minutos porque mi compu se dilata en ejecutar el Zoom. ¿Vale? Que descansen, nos vemos mañana. Hasta Bye. mañana, Bye. profe. Da igual. Hasta luego.